Hola, bienvenidos a Inglés con Pelis. En este canal aprendemos inglés con tus películas favoritas. Para los que son nuevos en este canal, primero vamos a ver el clip con subtítulos, después vamos a aprender y por último vamos a probar lo que hemos aprendido viendo el clip sin subtítulos. Empecemos. Your fame is well-deserved, Spaniard. I don't think there's ever been a gladiator to match you. As for this young man, he insists you are Hector reborn. Or is it Hercules? Why doesn't the hero reveal himself and tell us all your real name? You do have a name. My name is Gladiator. Your fame is well-deserved, Spaniard. I don't think your fame is well-deserved, Spaniard. I don't think Your fame is well deserved, Spaniard. Deserved es el pasado de deserve, que significa merecer. Recuerden que usamos la terminación ed para transformar un verbo a pasado, pero si termina en e, simplemente agregamos la d. Ejemplos: You deserve this. She deserved to die. your fame is well-deserved, Spaniard. I don't think there's ever been a gladiator to match you. I don't think there's ever been a gladiator to match you. Think es el verbo pensar. Entonces, I don't think literalmente significa no pienso. Pero en español normalmente decimos no creo. Esto es más una diferencia cultural en la que en inglés decimos I don't think cuando estamos refiriéndonos a que no creemos algo, pero literalmente estamos diciendo no pienso. There's been es la contracción de there has been, que significa ha habido. Ejemplo, there's been a mistake o there's been an accident. Ever significa alguna vez o en cualquier momento, pero en contexto negativo a veces se traduce como jamás. Ejemplo, si decimos I don't want to see you, significa no quiero verte. Pero si decimos I don't ever want to see you, significa no quiero en cualquier momento verte. Aunque en español diríamos no quiero verte jamás. La palabra match se utiliza como sustantivo de dos maneras. Una para referirse a una competencia entre personas o equipos en un deporte. Por ejemplo, a soccer match es un partido de fútbol. A boxing match es una pelea de box. Y la otra manera se refiere a cuando hay una igualdad de una habilidad para competir, ya sea en destreza o en fuerza, ¿verdad? Refiriéndose a que son iguales. Por ejemplo, he's no match for me. Estoy diciendo que él no es match para mí. O sea, que él no es rival para mí, ¿verdad? Que él no es competencia para mí. Estoy diciendo que él no está a mi nivel, que no me iguala. O por ejemplo, aquí en la oración principal dice, I don't think there's ever been a gladiator to match you, ¿verdad? To match you. Estoy diciendo que te iguale o que sea rival para ti, que esté a tu altura, ¿verdad? To match you. I don't think there's ever been a gladiator to match you. As for this young man, As for significa en cuanto a y se utiliza para hablar de un tema. Por ejemplo, as for me, I will go to Korea. As for Juan, he's married. As for this young man, he insists you are Hector reborn. And he insists you are Hector reborn. Reborn viene de la palabra born, que significa nacer. Por ejemplo, my son was born today. Entonces, literalmente, reborn significa renacido. Pero en español no decimos renacido, sino que decimos reencarnado. And he insists you are Hector reborn. Was it Hercules? Was it Hercules? Or was it Hercules? ¿O era ello Hércules?
¿verdad? En español no decimos o era ello Hércules, simplemente decimos o era Hércules. En inglés tenemos que mencionar el pronombre, que en este caso es it, ello. Entonces, en vez de decir or was his name Hercules, ¿verdad? O era su nombre Hércules. Entonces, en vez de decir su nombre, decimos ello, ¿verdad? It. Or was it Hercules? Si te gusta aprender inglés con nosotros y quieres aprender de una manera mucho más completa, te invito a que te inscribas a nuestro curso completo de 6 meses, en el cual te enseñaremos todo lo que necesitas para llevar a tu inglés a otro nivel. Desde las reglas gramaticales hasta los modismos, las formas de expresión. Tenemos muchas técnicas únicas que utilizamos en este método único que hemos creado. Y a un precio muy accesible, así que no te lo pierdas. Ahora sí, sigamos con la clase. Was it Hercules? Why doesn't the hero reveal himself? Why doesn't the hero reveal himself? Aquí vemos una diferencia muy importante entre el inglés y el español en el orden. Esto es porque en inglés, cuando estamos hablando en presente simple, siempre debemos tener este orden cuando estamos haciendo una pregunta. Y es que tenemos que tener primero el auxiliar, que en este caso es doesn't. Después el sujeto, que en este caso es the hero. Y después el verbo, que en este caso es reveal, ¿verdad? Entonces este orden no lo podemos romper cuando estamos haciendo una pregunta en presente simple en inglés. Entonces aquí dice, why doesn't the hero reveal himself? Right? Ok, ¿qué tal si quisiéramos hacer esta pregunta en positivo? ¿Qué tal si en vez de preguntar ¿por qué el héroe no se revela a sí mismo? Quisiéramos preguntar ¿por qué el héroe se revela a sí mismo? En este caso preguntaríamos why does the hero reveal himself? Right? En vez de decir doesn't, diríamos does. Entonces esta va a ser la única diferencia en inglés cuando estamos haciendo una pregunta en negativo, ¿verdad? En vez de decir ¿por qué no se revela? Estamos diciendo ¿por qué se revela? En inglés ese no se manifiesta como un doesn't, ¿verdad? Y muy importante, cuando estamos haciendo una pregunta negativa en inglés, tiene que estar contraído el auxiliar. No podemos decir why does not the hero reveal himself? No, tenemos que decir why doesn't the hero reveal himself? Y lo mismo es con cualquiera de los auxiliares. No podríamos decir do not, sino don't. No podríamos decir will not, sino won't. Y así con todos los auxiliares para hacer una pregunta en negativo, tiene que estar contraído. Por ejemplo, si queremos preguntar, ¿no sabes? Diríamos, don't you know? O si queremos preguntar, ¿no ves? Diríamos, don't you see? Entonces sigamos con la oración porque todavía no termina esta oración. Dice, why doesn't the hero reveal himself? ¿Por qué el héroe no se revela a sí mismo? Why doesn't the hero reveal himself and tell us all your real name? And tell us all your real name. And tell us your real name. El orden en inglés aquí es y dices nosotros, todos, tu real nombre. Recuerden que en inglés van al revés los adjetivos. Entonces, en vez de decir tu nombre real, decimos tu real nombre. And tell us all your real name. You do have a name. You do have a name. You do have a name. A veces utilizamos el auxiliar do como para enfatizar, ¿verdad? Para decir que sí. En este caso dice you do have. Tú sí tienes. Vamos a ver los diferentes usos de do aquí en pregunta, en positivo y negativo, ¿right? Entonces, a ver, para hacer la pregunta, ¿tienes un nombre? Diríamos, do you have a name? ¿Verdad? Como acabamos de decir, siempre que vamos a hacer una pregunta en presente simple, tiene que estar esta estructura. Primero el auxiliar, que en este caso es do, después el sujeto, que es you, y después el verbo, que es have. Entonces, do you have, ¿verdad? Estoy preguntando, ¿tienes? Do you have a name? Right? En positivo sería, you have a name. Aquí estoy afirmando, tienes un nombre. Right?
Y en negativo sería you don't have a name. Estoy diciendo tú no tienes un nombre. Entonces en el ejemplo principal, en el primero, yo dije you do have a name. Y en este caso este do está actuando como sí, como que estoy afirmando, ¿verdad? You do have, tú sí tienes. You do have a name. You do have a name. My name is Gladiator. My name is Gladiator. Your fame is well-deserved, Spaniard. I don't think there's ever been a gladiator to match you. As for this young man, he insists you are Hector reborn. Or is it Hercules? Why doesn't the hero reveal himself and tell us all your real name? You do have a name. My name is Gladiator. Muy bien, espero que hayas aprendido mucho, espero que te hayan gustado nuestras clases. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para recibir más videos como este cada semana. Nos vemos en la próxima clase.